Desde el Campo Marte, la presidenta de México celebró un evento histórico olvidado por muchos políticos mexicanos. El 9 de mayo de 1920, en medio de la crisis política generada por el Plan de Agua Prieta, el entonces presidente Venustiano Carranza se trasladó a Veracruz escoltado por cadetes del heroico Colegio Militar, quienes demostraron que la lealtad a la Constitución y a las instituciones no era una consigna vacía, sino una práctica real. Ese acto, conocido como la formación de la columna de la legalidad, es símbolo de fidelidad al orden constitucional y se convirtió en una fecha emblemática para las Fuerzas Armadas mexicanas. En este tenor, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por el 105 aniversario de la columna de la legalidad, destacando el papel esencial de las Fuerzas Armadas en la construcción de un México justo, pacífico y próspero, donde reiteró su reconocimiento a los cadetes, soldados, oficiales y mandos que han servido a la nación con lealtad inquebrantable. Y a través de un poderoso y emotivo discurso, destacó valores fundamentales como el honor, la disciplina, el valor y la lealtad, calificándolos como pilares éticos que distinguen a quienes visten el uniforme militar mexicano. Escuchemos este discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. En el mes de mayo de 1920, la columna de la legalidad jugó un papel importante en la historia de nuestro país, en donde cadetes del heroico Colegio Militar escoltaron al presidente de México como una muestra de lealtad al garantizar la seguridad y mantener la institucionalidad de nuestra nación. Preside esta ceremonia conmemorativa al 105 aniversario de la columna de la legalidad, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se les invita a escuchar una reseña histórica del 105 aniversario de la columna de la legalidad. El México posrevolucionario comenzó con la promulgación de la Constitución de 1917, enarbolando en sus artículos los valores y los sacrificios que caracterizaron el triunfo de la Revolución Mexicana. Este importante documento permitió la reconstrucción del país, sentando las bases para la configuración de un Estado moderno y democrático, a través del establecimiento de la soberanía popular, la garantía de los derechos individuales y sociales, lo que permitió en ese momento histórico una aparente estabilidad. Sin embargo, años después, en 1920, en la víspera de la sucesión presidencial, se presentaron diferentes conflictos políticos, proclamando el 23 de abril el Plan de Agua Prieta, con la finalidad de desconocer al presidente Venustiano Carranza. Esta situación generó que la estabilidad del gobierno fuera crítica e insostenible en la capital de la República, motivo por el cual el presidente Carranza se vio obligado a tomar la difícil decisión de trasladar los poderes de la nación al puerto de Veracruz para preservar la legitimidad de su gobierno. Por lo anterior, Venustiano Carranza convocó a todas las fuerzas leales del país, instruyendo al general Francisco L. Urquizo, secretario de Guerra y Marina, que asignara a los cadetes del Colegio Militar, herederos de las más nobles y puras tradiciones militares, que proporcionaran seguridad al convoy que lo trasladaría al estado de Veracruz. El 6 de mayo, el general Joaquín Musel, director del Colegio Militar, reunió a los cadetes voluntarios, quienes al mando del coronel Rodolfo Casillas aceptaron con gran valentía y arrojo la honrosa misión de coadyuvar en la recuperación del orden constitucional. El 7 de mayo, el convoy presidencial partió de la Villa de Guadalupe al Distrito Federal.
pasando por varios poblados, hasta llegar el 9 de mayo a la estación de Apizaco, Tlaxcala, donde el convoy se reabasteció de víveres y pertrechos. A inmediaciones de este poblado, fuerzas rebeldes, al mando de los generales Máximo Rojas y Reyes Márquez, atacaron sorpresivamente el frente inicial con la finalidad de impedir su avance. El coronel Casillas, al mando de este selecto grupo de cadetes, organizó una carga al sable para contrarrestar la acción de las fuerzas obregonistas, por lo que ordenó a los valerosos cadetes, con voz firme y fuerte, lo siguiente: ¡Cadetes! ¡Mano al sable! ¡Y desenvainar! ¡Al sable contra el enemigo! ¡Carguen dragones! La ferocidad y el ímpetu de las oleadas de caballos hicieron que poco a poco las tropas enemigas fueran abatidas, para finalmente hacer que huyeran en completa desorganización, logrando replegar al enemigo y proteger la integridad del presidente. Este hecho de armas quedó registrado en los libros de la historia nacional como la columna de la legalidad. Y la participación de los cadetes del Colegio Militar en este importante acontecimiento constituye una muestra memorable de la lealtad a las instituciones legalmente constituidas y resalta los valores y virtudes fundamentales que caracterizan a todos los integrantes del Instituto Armado. Favor de ponerse de pie. En el marco de esta ceremonia conmemorativa al 105 aniversario de la Columna de la Legalidad, 7 compañías de cadetes del Heroico Colegio Militar realizarán una salva de fusilería al mando del coronel de Infantería de Estado Mayor, Jesús Epifanio Aldrete Calvillo, comandante del Cuerpo de Cadetes.
Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. General Ricardo Trevilla Trejo, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, personal de tropa, marinería y escala básica, pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como de la Armada de México. Generales en situación de retiro. La lealtad es uno de los altos valores del ser humano. La lealtad no es solo una divisa, no es solo un principio, es una actitud cotidiana, es un baluarte moral, ético, que distingue y honra a quienes la manifiestan, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida y de la historia. La lealtad es una virtud intrínseca a quienes han formado y forman parte de este heroico colegio militar. Así lo hemos comprobado las y los mexicanos cuando recordamos la gloriosa historia de México, que está llena de hazañas de las y los cadetes del colegio militar. Desde el cumplimiento a la orden del primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, que contempló el traslado de la institución al fuerte de Perote para contar con cadetes formados que apoyaran a la República y pelearan para que los españoles pertrechados en San Juan de Ulúa, último reducto del régimen colonial en nuestro territorio, salieran definitivamente. Ni duda cabe de que el episodio más relevante de lealtad a la patria por parte del alumnado de esta institución educativa se registró en el corazón de nuestra historia el 13 de septiembre de 1847, cuando los leales y fieles cadetes defendieron con su vida el Alcázar de Chapultepec ante el invasor extranjero, en aquella invasión estadounidense que nos quitó más de la mitad de nuestro territorio. Recientemente hemos recordado con emoción y gratitud el acto heroico protagonizado por los cadetes del Colegio Militar aquel domingo del 9 de febrero de 1913, en el que los jóvenes respondieron con convicción y valentía a la convocatoria del presidente Madero para escoltarle a retomar el Palacio Nacional de manos de la traición y el golpismo alentado por intereses autoritarios y contrarios a la voluntad popular. El día de hoy nos convoca el homenaje a los cadetes del Colegio Militar que una vez más defendieron la legalidad y la Constitución al acompañar al presidente Venustiano Carranza en su salida hacia Veracruz en 1920, para defender la institucionalidad del gobierno emanado de la Revolución y de la Constitución de 1917. El 5 de mayo de 1920, Venustiano Carranza emitió un manifiesto a la nación en respuesta a la creciente oposición y críticas que enfrentaba su gobierno,
especialmente tras la proclamación del Plan de Agua Prieta por el general Adolfo de la Huerta. En este manifiesto, Carranza lamentó la premura de la lucha política y condenaba la desestabilización de su gobierno. El 7 de mayo de 1920, Carranza utilizó la línea del ferrocarril mexicano para evacuar la Ciudad de México. A pesar de las tensiones y la inminente amenaza de sus opositores, la decisión fue un intento de mantener el control del gobierno y preservar la institucionalidad. Los trenes partieron de la estación Buenavista, marcando el viaje o el inicio de un viaje incierto. Un día como hoy, 9 de mayo de 1920, en Apizaco, Tlaxcala, el coronel Rodolfo Casillas ordenó realizar una carga de sable, cuyo resultado logró desorganizar y repeler a sus atacantes, y con ello resguardar la integridad del presidente Carranza y sus acompañantes. El trayecto estuvo plagado de dificultades, de combates y sacapelas, que los jóvenes cadetes se enfrentaron con compromiso y entereza, demostrando su lealtad al gobierno legal y legítimamente constituido. El 17 de mayo, a la altura del pueblo de Aljibes en Puebla, el enemigo atacó de improviso, perdiendo la vida el cadete Ignacio Ibarba, y fueron aprehendidos varios de sus compañeros. Ante estos lamentables hechos, con toda responsabilidad y valentía, el presidente Carranza ordenó al general de brigada Francisco L. Urquizo el inmediato regreso de los cadetes de artillería y de caballería del Colegio Militar a la Ciudad de México. El coahuilense consideró que a partir de ese momento la participación heroica de los jóvenes sería un sacrificio en vano. Pocos días después, en la madrugada del 21 de mayo, el presidente Carranza fue asesinado en el cobertizo en el que se resguardó en el pueblo de Tlaxcaltongo. La decisión presidencial de ordenar el retorno de los alumnos del Colegio Militar es un reconocimiento intrínseco a la lealtad, al valor y al heroísmo mostrado por una juventud que a criterio de Venustiano Carranza debiese vivir para, con su ejemplo, servir a los más altos valores de la patria. Nuestra historia está llena de mujeres y hombres valerosos que en momentos de decisión marcaron la vida de nuestra gran nación. Con sus errores y aciertos, como cualquier héroe, Venustiano Carranza es el primer general del Ejército Constitucionalista, el que promueve el nacimiento del Ejército Mexicano. Fue en el año de 1913 que Carranza marcó un punto de inflexión que cambiaría el rumbo del país para siempre. La revolución que había comenzado con el anhelo de democracia y justicia se vio amenazada por la traición de Victoriano Huerta, quien perpetró un golpe de Estado y el asesinato de Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Carranza, quien era gobernador de Coahuila, estado natal de Madero, al enterarse del golpe de Estado, pudo haber permanecido al margen y observar cómo la tiranía se apoderaba del país, como lo hicieron los demás gobernadores. O podía levantarse y defender lo que consideraba un deber moral y patriótico, con la convicción de un líder que entiende la importancia del momento, optó por lo segundo. En un acto de valentía, Carranza decidió convertirse en el único gobernador que se alzaría contra el golpe de Estado, asumiendo la responsabilidad de luchar por la democracia y la justicia. Esto significa que el ejército mexicano nació en contra de un golpe de Estado, es decir, la institución de la que ustedes
forman parte, a diferencia de muchos ejércitos del mundo, no viene de las élites, sino que tiene un origen popular, y este se ha mantenido hasta nuestra fecha. Así que cuando decimos el soldado, el ejército mexicano es pueblo uniformado, debe reconocerse con orgullo y como una fortuna histórica. México es un gran país. Muchos gobernantes del pasado pusieron su vista en otras latitudes, pero nosotros, aun cuando observamos experiencias de otras regiones, nos sentimos profundamente orgullosas y orgullosos de ser mexicanos. Y la memoria nacional es el alma de la vida y de la historia. Nuestra historia está llena de memorables acontecimientos que hablan de la valentía, el coraje y la resistencia del pueblo de México por mantener nuestra independencia y soberanía y luchar por un México cada día más justo y más próspero. Eso es lo que marca la valentía de las y los cadetes del Colegio Militar. Las y los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de tener las Fuerzas Armadas que caminan con su pueblo, defendiendo la democracia, con enorme lealtad a su patria y a sus instituciones. Las y los mexicanos somos únicos, contamos con nuestra grandeza cultural, nuestra fecunda historia, nuestro amor a la familia, a la naturaleza y a la patria. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, sus elementos, nos cobijan, nos protegen y nos cuidan. Desempeñan labores de seguridad nacional, seguridad pública, apoyan a la población en momentos de emergencia y ahora también, de manera destacada, construyen obras estratégicas y operan empresas del Estado mexicano. Hoy, 9 de mayo de 2025, hago un homenaje a las y los cadetes de antes y de ahora, a las y los soldados oficiales de antes y de ahora. Hago un homenaje a las Fuerzas Armadas, hago un homenaje a ustedes, a sus familias y agradezco eternamente su disciplina, su honor, su valor, su valentía y su lealtad. Gracias, General Secretario Ricardo Trevilla Trejo. Gracias, Almirante Secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles, por su entrega y acompañamiento. Juntos, Gobierno, Fuerzas Armadas y el pueblo de México, estamos construyendo paz y prosperidad para el mejor México posible, para las actuales y las futuras generaciones. Con cada paso firme en el camino de la justicia, las Fuerzas Armadas de México nos recuerdan que la verdadera grandeza radica en la voluntad de servir y de proteger a la patria. Larga vida al Colegio Militar, larga vida al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, larga vida a la Armada de México y que por siempre viva México. Favor de ponerse de pie. Con motivo del 105 aniversario de la Columna de la Legalidad, cadetes del Heroico Colegio Militar realizarán un desfile de honor.
Se invita a todas y todos los presentes a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Se hace una respetuosa invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan a trasladarse a la sala de banderas de este heroico plantel de educación militar.